Hola amigos, en esta oportunidad vamos a conversar sobre el tema de evaluación del desempeño. Cuando hablamos de evaluación del desempeño, lo relacionamos inmediatamente a esa relación que existe entre cómo estoy desarrollando mi trabajo y qué es lo que dice las funciones que están establecidas en el manual de puestos de una organización. Es decir, comparo lo que está escrito en las funciones o especificaciones del puesto con lo que en la práctica estoy haciendo en mi trabajo. Entonces, podemos definirla como esa apreciación sistemática de cómo cada persona se desempeña en un puesto en función de las actividades que cumple, de las metas y resultados que debe de alcanzar, las competencias que ofrece y su potencial desarrollo. A través de esto, ¿verdad? Nosotros calificamos pues la actuación del empleado teniendo en cuenta pues el conocimiento y el desempeño que tiene del puesto. La evaluación del desempeño nos permite a nosotros pues obtener información que podemos nosotros en algún momento canalizar para tomar ciertas acciones en base a este desempeño. En algunas ocasiones vamos a decir que el desempeño del titular del puesto o del empleado posiblemente sea un poco inferior a lo que está estipulado que debe de hacer. Es en ese caso cuando el jefe inmediato, ¿verdad?, debe de emprender acciones correctivas para corregir esa deficiencia que puede tener o esa brecha que se puede estar presentando. Así también, ¿verdad?, puede ser que sea satisfactorio o que exceda a lo esperado de este trabajador en el desempeño de sus funciones, y en este caso lo que tenemos que hacer es alentarlo, estimularlo para que se mantenga en esos niveles óptimos de producción. Cuando hablamos de la evaluación del desempeño, a esta se le ha dado, pues, o se le conoce con diferentes nombres, ¿verdad? Evaluación de mérito, evaluación de personal, informes de progreso, evaluación de eficiencia individual, ¿verdad? Es decir, que hay una gama de términos que se utiliza. Pero, ¿por qué es importante desarrollar las evaluaciones del desempeño? Que quiero comentarle que algunas empresas lo hacen ya como un programa sistemático, algunas cada 6 meses, otras cada año, dependiendo de la naturaleza o del giro del negocio. Así es el periodo en que se recomienda que se haga la evaluación del desempeño. Pero ¿por qué es importante que desarrollemos las evaluaciones del desempeño? Pues porque a través de ellas, fíjese, nosotros podemos determinar un juicio sistemático para poder fomentar o desarrollar, ¿verdad?, los aumentos de salarios, las promociones, los cambios que tengamos que hacer y en algunas ocasiones, por qué no decirlo también, los despidos. También es importante porque podemos mantener una comunicación con ese empleado para decirle cómo está su trabajo. Está bien, qué es lo que debe mejorar, cómo está su comportamiento, cómo están sus actitudes, sus habilidades, ¿verdad? Nos permite detectar necesidades de capacitación. También es importante, fíjese, porque le permite al colaborador, ¿verdad?, que conozca lo que el jefe piensa de ellos, ¿verdad? Nos va a servir para mejorar el desempeño, poder corregir aquellos errores que pueden existir en el diseño de puesto. Así también, fíjense, a través de la evaluación del desempeño podemos identificar aquellos factores externos, ¿verdad?, que están afectando el desempeño del trabajador. Esto es bien importante que lo tomemos en consideración cuando hacemos las evaluaciones del desempeño. Por supuesto, ¿verdad?, que en la evaluación del desempeño también en algunas ocasiones presenta algunas vulnerabilidades en este proceso, ¿verdad? Porque algunas veces los empleados, por ejemplo, lo perciben como una situación que va a ser porque le van a dar una recompensa o porque va a haber una sanción al desempeño, ¿verdad?
Muchas veces uno de los errores también que se cometen es que parecería que se le da mucha importancia a los formularios, ¿verdad? Y entonces esta se vuelve más subjetiva que objetiva, ¿verdad? También algunas veces el trabajador percibe que el proceso como un poco injusto o tendencioso. Puede ser también que los comentarios desfavorables que haga el evaluador pueden provocar alguna reacción negativa del evaluado y pues su resistencia a aceptarlo, ¿verdad? Y puede ser también que en algunos casos la evaluación se basa en factores que no lleven en nada o que no agreguen nada, ¿verdad?, a la mejora del desempeño del empleado. Pero por supuesto que la evaluación del desempeño tiene muchos beneficios para los gerentes, ¿verdad? Les permite evaluar el mejor desempeño, ¿verdad?, de sus trabajadores, su comportamiento, con base a ciertas variables o factores medibles. Así también le permite proponer o tomar disposiciones para mejorar el estándar de desempeño de los colaboradores. Y también al gerente le permite comunicarles a estos colaboradores cuál es su desempeño, que lo conozcan, para que ellos, también colaboren a mejorar esas capacidades, esas competencias que el puesto requiere. Para el colaborador, o sea, para el trabajador, ¿verdad? Le permite conocer las reglas de juego. ¿Cuáles son las expectativas que tiene el jefe sobre el trabajo que estamos desempeñando? ¿Cuáles son las medidas que va a tomar el gerente, ¿verdad?, para mejorar el desempeño? Y también le permite al colaborador autoevaluarse. Por supuesto que para la organización, ¿verdad?, entre los beneficios que tiene es que le permite evaluar su potencial humano y definir pues su distribución. Hay veces que hay necesidad de mover personal, cambiarlo de posición, y la evaluación del desempeño es una herramienta que nos puede dar la información adecuada. Para la organización, esta es una herramienta que le permite identificar las necesidades de capacitación, así como también, ¿verdad?, permite a la organización estimular la productividad. Si nosotros quisiéramos también entonces establecer quiénes son los responsables de la evaluación del desempeño, pues prácticamente es una responsabilidad compartida, ¿verdad? Ahí entra el gerente, recursos humanos, vamos a decir que si hay algún comité de evaluación, equipos de trabajo, colaboradores, ¿verdad?, todos vamos a ser responsables, ¿verdad?, de esa evaluación del desempeño. Esta evaluación del desempeño también puede hacerse con personal interno o externo, ¿verdad? Es decir, organizamos un grupo de compañeros para que hagan la evaluación del desempeño, en donde están los gerentes de los diferentes puestos, algunos colaboradores, o puede ser de recursos humanos, ¿verdad?, o ella, recursos humanos, que vamos a decir que coordine el trabajo de ese comité que organicemos. O podemos contratar a alguna empresa, ¿verdad?, que nos venga a hacer esa evaluación del desempeño. Cada una de ellas pues tiene sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad?, que pues nosotros podemos determinar fácilmente, ¿verdad?, como va por el costo que tiene, ¿verdad?, los efectos secundarios que va a tener una evaluación del desempeño, porque si la hacemos con personal interno, conoce verdaderamente las fortalezas y debilidades de la organización. El de afuera posiblemente no conozca la cultura organizacional y se puedan cometer errores a la hora de hacer la evaluación del desempeño. ¿Cuáles son entonces los fines que se persiguen con la evaluación del desempeño? Ya mencionábamos detectar las necesidades de capacitación, descubrir personal clave, ¿verdad?, porque a través de la evaluación del desempeño podemos llegar a descubrir eso. Descubrir las inquietudes que tienen los evaluados, ¿verdad?, encontrar personas para otros puestos, ¿verdad?, motivar a las personas también para que conozcan cuáles son los objetivos, que por qué es que hay que hacer las cosas como se están establecidas, ¿verdad? También ver que los jefes y los colaboradores se den cuenta de que se están haciendo bien o no las cosas. También uno de los fines importantes es que a través de ella podemos tomar decisiones sobre salarios y las promociones que decíamos.
Y mencionábamos también en algunos casos, ¿verdad?, hasta despido. En consecuencia, prácticamente, ¿verdad?, entre los fines de la evaluación es mejorar el rendimiento del empleado y mejorar los resultados de la organización. Existen diferentes métodos de evaluación de desempeño, algunos ya en base con lo que se ha hecho en el pasado, o sea, venimos a evaluar al final de un periodo lo que hicieron anteriormente, ¿verdad? Y dentro de estos métodos tenemos lo de escala de puntuación, el método de lista de verificación, selección forzada, puntos comparativos, verificaciones de campo, distribuciones obligatorias, ¿sí? Y otras más, ¿verdad? Yo en lo personal pues menciono de que lo que sucedió es, o sucede es, que estamos evaluando algo que ya pasó, que no podemos corregir. Entonces, por supuesto que nos ayuda, ¿verdad? Porque en base a eso vamos a detectar algunos problemas, algunas necesidades de capacitación que tengamos. Pero lo ideal es que hagamos las evaluaciones para que no se cometan esos errores, para que se mejore el desempeño. Y es ahí donde hay algunos métodos, ¿verdad?, que están orientados hacia eso, orientados con base al desempeño futuro. Y aquí uno de los métodos es la autoevaluación, ¿verdad? La evaluación participativa por objetivos o EPO que le dicen, ¿verdad? A través del sistema del método de 360 o feedback, o le llaman de centro de evaluaciones, que nosotros lo podemos desarrollar esta evaluación. En el método de autoevaluación, pues lo que hace es el empleado se hace una autocrítica, un análisis sincero, ¿verdad?, de sus características, de cómo ha hecho él su trabajo, cómo ha desempeñado, ¿verdad? Y entonces aquí es él el que nos va a decir cómo se llama, cómo lo ha desarrollado. Por supuesto que para esto se necesita un alto nivel de cultura, un coeficiente intelectual un poco alto, su equilibrio emocional, que sea objetivo, ¿verdad? Pero pues con los seres humanos también esto es un poco difícil porque no todos tienen condiciones para autoevaluarse, ¿verdad? Vamos a decir que muchas veces la visión que uno tiene de uno mismo difiere con la que el jefe tiene de nosotros. Entonces esto puede tener también este método sus ventajas y sus desventajas, ¿verdad? Cuando hablamos del método de evaluación participativa por objetivos, este es un método de mucha aplicación actualmente, ¿verdad?, en el cual el jefe inmediato, ¿verdad?, se reúne con el colaborador. Entre ellos se trazan cuáles son los objetivos, ¿verdad?, llegan a un acuerdo, ¿verdad?, hacen un cronograma o un programa de esos objetivos, en cómo los van a alcanzar, en qué periodo, ¿verdad? Y cada cierto periodo, ¿verdad?, ellos se están reuniendo para ver cuál es el avance que van teniendo. ¿Para qué? Para poder establecer si es necesario corregir algo, ¿verdad? Si estamos avanzando más en un objetivo y estamos dejando un poco retrasado otro, pues corregirlo, ¿verdad? Para que podamos al final del periodo lograr las metas o objetivos que hemos consensuado y que en este caso el trabajador, fíjese, consensa o negocia, por decirlo así, con el jefe inmediato, ¿sí? Esto fue previo, fíjese, al inicio normalmente de un periodo de tiempo. O sea, planificamos esta evaluación participativa por objetivos. Nosotros previamente establecimos esos objetivos, ¿verdad?, que íbamos a desarrollar, y lo que vamos haciendo es revisando si los hemos alcanzado. El otro método interesante es el que se conoce como el de 360 grados o de feedback. Este es un método también de mucha aplicación actualmente, en el cual prácticamente hay una evaluación completa. Ese evaluado, vamos a decir, que es evaluado por su jefe, en forma, dijéramos, el jefe inmediato, por sus compañeros, ¿verdad?, por sus colaboradores, ¿verdad? Ahí también los clientes, los proveedores, también participan en esta evaluación. Y además de eso, fíjense, el mismo trabajador se hace una autoevaluación.
Este método también tiene muchas ventajas, ¿verdad? Porque hay diferentes ángulos en que ese colaborador es evaluado, ¿verdad? Y principalmente, fíjense, hasta los colaboradores evalúan al trabajador, al jefe, ¿sí? Y eso es importante, así como también los proveedores, los clientes, ¿verdad? Y decíamos, y él también se hace su autoevaluación. Por supuesto, este método requiere tiempo y en empresas un poco grandes se dificulta aplicar este método. Otro método sería el método mixto, en donde aplicamos una serie de métodos, ya sea de los del pasado, como de los que acabamos de mencionar, ¿verdad? De la autoevaluación, de evaluación participativa por objetivo de 360 grados, ¿verdad? Hacemos una combinación, ¿verdad? Y lo aplicamos, depende del tipo de actividades que se desarrollan en la organización. Para hacer la evaluación del desempeño, fíjense, normalmente se da una entrevista de evaluación, ¿verdad? Ese técnico, ese especialista, vamos a decir que tiene que destacar los aspectos positivos del desempeño, ¿verdad? Hay que decirle que el objetivo de esa evaluación, ¿verdad? Es para mejorar, ¿verdad? El desempeño, no para aplicar medidas disciplinarias, ¿verdad? Y esta reunión que se da con este trabajador debe de darse en un lugar donde haya mucha, vamos a decir, que no haya interrupciones, mucha tranquilidad, ¿verdad? En un ambiente de confidencialidad para lo que ahí se diga, ¿verdad? Porque el especialista se supone que la información que él obtenga, ¿verdad? No va a ser divulgada con los demás trabajadores, ¿verdad? Muchas veces una sesión no es lo suficiente para obtener una buena imagen del trabajo de un empleado, sino que lo recomendable es que sean 2 o más de ser posible. En esta entrevista, pues las preguntas pues, tienen que ser específicas, no andarle dando vuelta a las preguntas como tales. Lo que nosotros aquí preguntamos, ¿verdad? Tiene que estar orientado hacia el desempeño, no a atributos personales, ¿verdad? Este entrevistador, en este caso en la evaluación del desempeño, tiene que ser una persona muy calmada, debe de discutir con el evaluado, ¿verdad? Debemos de explicarle qué es lo que debe hacer él para mejorar su desempeño, ¿verdad? Que como evaluador también nosotros estamos dispuestos a ayudarle si fuera necesario. Siempre debemos destacar, ¿verdad?, las partes positivas del desempeño del empleado, tanto cuando inicia la entrevista como cuando finaliza. Es importante, fíjese también, después de que ya tenemos las evaluaciones o las calificaciones, si le queremos dar un nombre, ¿verdad?, que se dé una entrevista de retroalimentación, ¿verdad?, en donde nosotros le vamos a explicar a la persona que se ha evaluado, vamos a decir que es el jefe el que lo ha evaluado, ¿verdad?, decirle, ¿verdad?, cuáles son las cosas que él observa que cree que debe de mejorar, ¿verdad?, y debe de ser muy sincero en decirle las cosas, darle una idea clara, ¿verdad?, y confiable acerca de cómo se está desempeñando, porque solo cuando nos dicen los errores que cometemos los podemos corregir. Y debe de haber una conversación o discusión, si le puede llamar también así, entre el jefe y el empleado acerca de las medidas que se deben de tomar para mejorar ese desempeño y subsanar las fallas, ¿verdad? Se debe de buscar, ¿verdad?, estimular las relaciones interpersonales entre trabajadores, ¿verdad?, y en este caso los jefes, ¿verdad? Y así también, ¿verdad?, debemos nosotros en esta entrevista de retroalimentación reducir esa ansiedad y dudas que pueda tener el empleado acerca de sus resultados, de qué va a pasar, ¿sí? Tenemos que ser claros con él y ayudarle, ¿verdad? Porque lo que se busca es, ¿verdad?, mejorar el desempeño de los trabajadores. Durante el momento en que estamos presentando, ¿verdad?, los resultados de la evaluación del desempeño, se nos pueden presentar situaciones como, por ejemplo, ¿verdad?, que no acepte el evaluado los resultados o la nota que se le ha colocado. Quiero decirle
que quien debe de reunirse con ese empleado evaluado es el jefe inmediato, que es el que se supone que lo ha evaluado. No es recursos humanos, sino que es el jefe inmediato, es el que debe de reunirse y decirle qué es lo que él piensa de su desempeño laboral. Pero se puede presentar entonces esta situación en que por X y razones, ¿verdad?, personales o de cualquier índole, de que no esté de acuerdo en el resultado. Es por eso que previamente se conforma una comisión o se les dice a los empleados a ser evaluados que va a haber una comisión que cualquier discrepancia que tengan, cualquier duda, ¿verdad?, va a ser solventada por esa comisión. Y esa comisión normalmente la conforma el director de recursos humanos, el jefe inmediato, ¿verdad?, y el empleado que no está de acuerdo con su evaluación. En algunos casos se puede hacer uso también de otra persona que actúe como testigo, ¿verdad? Y entonces en esa reunión amena, por supuesto, ¿verdad?, se le debe de explicar por qué se le ha colocado esa evaluación, ¿verdad? Pero debe ser objetiva, ¿sí? Lo que se busca es que la persona también se dé cuenta cómo está desempeñando su trabajo, ¿verdad?, que reconozca, y nosotros pues también que podamos ayudarle a que su desempeño mejore. Porque si el desempeño mejora de cada uno de los trabajadores, si su espíritu de pertenencia, si todos esos problemas que detectamos en la evaluación del desempeño los logramos mejorar, por supuesto que la productividad de la organización también va a mejorar. Agradezco su atención y esperamos durante el desarrollo de el tema pues profundizar un poco más. Gracias.